Bueno, en el Loyola teníamos un grupo de Boy Scout, se llama CEL, Centro de Enseñanza Loyola. Ahí me enamoré de la montaña, de nuestra isla. Nosotros somos un pequeño continente, tenemos de todo: playas, montañas, cordilleras, desiertos, acantilados. Y nada, recorriendo el país, obviamente el Pico Duarte era un destino. Mi padre me llevó por primera vez y bajando al Pico Duarte con 15 años empecé a soñar con escalar la montaña más alta del mundo. Si hubiera sido pelotero hubiera soñado con llegar a Grandes Ligas, pero me estaba enamorando del montañismo, en lo más alto. En ese entonces parecía algo imposible, pero nada es imposible. Me llena de orgullo y satisfacción, y momentos como hoy donde los niños con lágrimas en los ojos me dicen yo estoy orgulloso de ser dominicano, eso hace que valga toda la pena, y precisamente eso fue parte de nuestro reto. No solamente llevar la bandera dominicana por primera vez a la cima del mundo, demostrando que los dominicanos sí podemos, sino servir de ejemplo e inspiración para todos aquellos que tratan de escalar sus propias montañas, porque todos tenemos un Everest que escalar. El mío literalmente es el Everest, pero todos tenemos una montaña en Everest, y uno poder servir de ejemplo, demostrando que las cosas se pueden, trabajando con pasión, perseverancia, sacrificio y fe en Papá Dios y en ti, es más que suficiente. El más difícil, quizás por cuestiones de sacrificio y tiempo y esfuerzo, fue el Everest. Fue un proyecto muy costoso en todos los sentidos. Requirió, por lo menos en mi caso, un año de entrenamiento, de aprenderte de muchas cosas. Como le contaba bien, yo hice mi testamento en todo antes de irme, porque no tenía que ser responsable. Fueron 2 meses, y de esos incluyendo 45 días en la montaña. Entonces no solamente el aspecto físico, sino también mental. La soledad, las depresiones que te dan allá en la montaña, el estrés constante. Tu única preocupación es no morirte y escalar una montaña. Cuando tú regresas es difícil reinsertarte, y me tomó casi un mes también volver a como decía mi mamá, yo estaba acostado de la cabeza a volver a ser uno. Entonces quizás el Everest fue el más duro en ese sentido, pero por ejemplo Oceanía, la última montaña, físicamente fue muy demandante. Fueron solo 12 días, pero había que atravesar la selva, lidiar con todos los elementos de la selva, llegar a la montaña, escalar una montaña y salir de nuevo de la selva, también fue bastante complicado. Bueno, el Everest y quizás el Kilimanjaro, porque fue la primera. Era la primera vez que la bandera dominicana sobrepasaba los 3.000, 4.000 metros. Era la primera vez que escalábamos alta montaña, pagamos nuestra novatada, cometimos errores que nos sirvieron para el futuro, y nos demostró que era posible hacer ese torneo en realidad. Hasta este momento teníamos un sueño, un deseo, unas ganas de hacer algo, pero no sabíamos si unos caribeños que se criaron al nivel del mar, que estaban acostumbrados a andar en chores y en chancleta, iban a poder caminar en glaciares y soportar temperaturas de menos 30 grados Celsius. Entonces el Kilimanjaro nos demostró que sí podemos. Seguir dándolo todo por mi patria, por mi país, por mi patria, y 2 montañitas que tengo, una Axel de 4 años y Lucía de 1, quizás son mi norte ahora mismo, y bueno, seguir haciendo de este planeta un mejor lugar que encontramos, seguir luchando por mi país que tiene tantos problemas, tantas necesidades, por nuestra patria que está siendo amenazada, por nuestros recursos naturales, a través de nuestra Fundación de Medio. Estamos trabajando en los parques y haciendo que las comunidades entiendan que deben proteger ese recurso, porque es la subsistencia no solamente de los dominicanos, sino de toda la raza humana, contra el cambio climático. Bueno, seguir tratando de hacer el cambio que queremos ver en el mundo, así como dijo Gandhi, y obviamente hacer de esos 2 hermosos hijos que tengo 2 hombres y mujeres del mañana, y dominicanos que luchen también por su patria. Es como una tormenta de emociones, y cada vez que la veo recuerdo cosas que ya no había olvidado, revivo momentos también, y le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber logrado eso, y por la salud y por la vida, y por haber nacido
en una isla tan maravillosa como la República Dominicana. Y el hecho de poder tener la oportunidad de estar, por ejemplo, en eventos como este, en todo el mundo, llevando el mensaje y demostrándole a esos jóvenes que hoy empiezan a escalar la montaña de su vida, que sí podemos. Y el hecho de que yo con lágrimas en los ojos te diga estoy orgulloso de ser dominicano, es increíble.